En primer lugar, lo que quiero es agradecer a Susana, como presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, la genial idea que ha tenido de organizar este tipo de reuniones a través de este medio que lamentablemente se está convirtiendo en más frecuente de lo que a mí personalmente me gustaría, porque me gusta mucho más el contacto personal que no este contacto telemático, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso nos brinda la oportunidad de poder intercambiar ideas. El, el tema de la pandemia, yo creo que de la pandemia de COVID, bueno, pues es un tema que como sociedad científica, sin lugar a dudas, nos ha preocupado a todos por las repercusiones que está teniendo, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista socioeconómico. Cada país tenemos nuestras propias peculiaridades, cada uno estamos abordando estos problemas como podemos, pero el precio que estamos pagando yo creo que es excesivamente alto. Esta pandemia que ha recorrido desde los países del este, ¿no? China en definitiva fue el primero donde emerge el asunto, va corriendo, ¿no?, hacia el oeste, de tal forma que en España, bueno, aunque estamos teniendo una serie de rebrotes, creemos que lo más gordo, al menos de momento, ha pasado y que ahora quizá el mayor impacto lo estáis teniendo vosotros en el otro lado del Atlántico. Bien, dicho esto, ¿qué significa o para qué nos importa formar parte de una sociedad científica como la que tenemos, ¿no?, la Sociedad Iberoamericana de Sanidad Ambiental? Bueno, pues desde mi punto de vista es para poder intercambiar, ¿no?, puntos de vista, estrategias, conocimiento, para poder ayudarnos, digamos, entre nosotros y dar la mejor respuesta que desde un punto de vista de salud pública necesitamos. Entiendo que cada uno tenemos nuestras propias peculiaridades, sin lugar a dudas, pero es bueno que el conocimiento al menos fluya y podamos intercambiar. Bueno, dicho esto, y quería pasar a presentaros a uno de los protagonistas de esta tarde, que es Francisco Tomé Torres. Francisco Tomé Torres, como a él le gusta decirlo, es de origen puertorriqueño, boricua, como le gusta a él presentarse como tal. Él ha estudiado en diferentes sitios en Estados Unidos, estudió en Harvard, estudió en el MIT, y hay una cosa curiosa que yo no conocía de él, que hizo un postdoctoral en el laboratorio de Los Álamos, que, bueno, quizá tristemente conocido porque fue donde se gestó, donde explosionó, ¿no?, la primera bomba atómica en el mundo, ¿no? Luego, actualmente es investigador de sanidad ambiental, de toxicología y medicina ambiental, mejor dicho, en los Center for Disease Control and Prevention, de los CDC de Atlanta. Ahí tuve la oportunidad también de conocerlo a él. Sé que desde el principio de esta pandemia ha estado trabajando en los aspectos ambientales que tienen que ver con la propia enfermedad, con el propio virus, y de ahí fue un poco el intentar por parte de nuestra presidenta, de Susana García, la doctora Susana García, pues el traerlo a este primer debate que inauguramos hoy, para que nos cuente un poquito cuáles son a la luz del vigente conocimiento científico, pues los factores, ¿no?, que pueden tener entre el propio virus, la propia pandemia y los factores ambientales. Así que, Francisco, te doy la palabra. La idea es que una vez de que Francisco hable, le daremos la palabra también a los otros dos, otras dos personas que también están en el propio debate, que uno sería Óscar, que luego lo presentaré, Óscar Tarragó, y también el profesor Fernando Díaz Barriga. Pero luego los presentaré a ellos a posteriori, después de la intervención de Francisco. A mí lo que me gustaría, en todo caso, antes de darle la palabra, es simplemente agradeceros, por supuesto, por la amabilidad que habéis tenido. Yo sé que actúas a nivel personal, quiero decir que no representas a los CDC, no ha sido posible en este momento que haya un respaldo por parte de los CDC. Yo sé, en fin, de los condicionantes que pone, ¿no?, el propio CDC para representarlos como tales, lo cual no invalida en absoluto tu conocimiento científico y, por lo tanto, el que hagas la propia presentación. Cualquier comentario que queráis hacer, cualquier pregunta, vais anotándola y luego ya la propia moderadora, que es la doctora Susana García, os daría paso una vez que hayan presentado los tres ponentes que tenemos. Entonces, Francisco, muchísimas gracias, insisto, en la amabilidad que has tenido, y es tuya la palabra. Muchísimas gracias, Chema. Quiero, antes de todo, darle las gracias a Susana por el honor que me concede de dirigirme a mis colegas latinos. Los latinos venimos de muchos países, pero somos un solo pueblo. Todos somos ciudadanos de Roma. También tengo que
enfatizar de nuevo el hecho de que me vengo ante ustedes en mi carácter personal por una serie de razones prácticas y que de ningún modo lo que yo diga hoy aquí representa la posición de política oficial de mi agencia. O sea, vengo aquí como boricua, punto. También quiero decir que quiero dedicarle la presentación a los oficiales de cuarentena de los CDC, que fueron las primeras personas que aguantaron el golpe de la epidemia, los que se jugaron sus vidas en los aeropuertos de Estados Unidos. Yo tuve el placer y el honor de trabajar con ellos por 2 semanas en Nueva York y Nueva Jersey, y no es hasta que regreso de Nueva York que realizo, me doy cuenta de la jugada sumamente peligrosa que jugué. Bueno, como quiera, aclarados esos puntos, vayamos a la presentación. Si me deja pasar la página. Aquí. ¿Qué entendemos por factores ambientales en el contexto de la pandemia? Bueno, hablamos de radiación solar, particularmente los ultravioletas. Sabemos ya, hay publicaciones en la literatura que demuestran que el virus es sensitivo a la luz ultravioleta. Desde luego, tiene que estar expuesto a luz ultravioleta, ¿no? O sea que de nada sirve si uno está dentro de la casa. Pero el virus del COVID es deactivado rápidamente cuando entra en contacto con luz solar de cierta intensidad. Están los factores de temperatura y humedad, pero realmente yo no me refiero a temperatura y humedad como tal, porque el cuerpo tiene 98 grados Fahrenheit, 37 grados centígrados, y es básicamente todo agua, y el virus crece más que bien a esa temperatura y humedad. O sea, me refiero más bien al hecho de que la temperatura... Alguien está... Bueno, la temperatura y la humedad realmente lo que hacen es que controlan la deposición de aerosoles. COVID y otros virus respiratorios salen en partículas de humedad en el aliento, y cuán rápido se depositen estas partículas es un factor importante en la prevención de la transmisión. Hay otro caso interesante que es muy particular, y es que hay evidencia que personas que viven en atmósferas enrarecidas, como la gente que vive arriba en los Andes y arriba en los Himalayas, son resistentes a COVID. No voy a decir más nada porque meramente vi la mención y no vi la evidencia como tal. Entonces la pregunta que nos hacemos ¿es el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, un virus de temporada? Y potencialmente, pero en la práctica realmente no. Y vamos a ver por qué. COVID-19 comenzó en invierno, azotó duramente a Europa y a Estados Unidos a finales de primavera, de invierno y la primavera. En la Unión Europea ha bajado significativamente. En Estados Unidos hoy en día está azotando a un nivel 2 veces más alto que cuando la epidemia estaba en su pico. Y más adelante voy a definir qué yo significo por pico, porque hay diferentes maneras de definirlo. Hay picos de fiebre, hay picos de mortalidad, hay picos de incidencia, y los tres no coinciden. Van a verlo más adelante. Y quiero que también estén conscientes de que el problema del COVID es su alta patogenicidad. Más adelante les voy a mostrar los números. COVID es altamente virulento, es muy fácil de contraer en términos relativos, por ejemplo, comparado con influenza. Y quiero comenzar finalmente con la conclusión de que en este momento, no obstante lo que yo diga hoy aquí, solo hay una alternativa, y es lavarnos las manos, mantenernos separados y usar mascarilla. Es lo único hoy en día que va a resultar en controlar la curva de la epidemia, en aplanar la curva, para los que son epidemiólogos. Yo no lo soy. Así que voy a usar el virus del flu, la gripe.
como ejemplo, porque no tenemos muchos datos de COVID-19, de SARS-CoV-2. Había otro virus, SARS-CoV-1, y ese desapareció prontamente y ya no aparece. Hace años que no aparece como un problema. Pero claramente la gripe es una enfermedad de temporada. En el hemisferio norte, la vasta mayoría de los casos aparecen durante los meses durante el invierno. Comienza en el otoño, decae en la primavera. Y en el hemisferio sur ocurre también en invierno, pero en el invierno de ellos, no es el de nosotros, ¿sabes? Mientras, desde luego, ¿sabes? Es el pico de la enfermedad en el hemisferio sur ocurre durante su invierno austral. Noten que también, aunque el pico de la epidemia es en los meses de invierno, también puede ocurrir sin problemas en verano. La pregunta es por qué. Puedo especular más adelante. Pero quiero usar a Puerto Rico como ejemplo para que vean, y debo aclarar, estoy especulando más que proveyendo una opinión educada en este caso. Pero quiero usar a Puerto Rico para ver cómo los factores ambientales y otros factores determinan la incidencia de una enfermedad de temporada. En Puerto Rico es un país tropical, ¿no? Puerto Rico está en la latitud 18 grados norte. Si usted busca los datos de la Organización Mundial de la Salud, no voy a decir la mayoría, pero muchos de los países tropicales a menudo no reportan casos de influenza. La incidencia de gripe en el trópico es relativamente baja. La pregunta es, ¿qué tiene de particular esta epidemia que ocurre todos los años en Puerto Rico de gripe? Como pueden ver, la línea verde es el promedio histórico. En Puerto Rico, la epidemia de gripe ocurre en febrero. Comienza este año, las barras azules, este año comenzó alrededor de lo que en Puerto Rico llamamos Acción de Gracias, y en Castilla la Vieja le dicen Thanksgiving. Y exploremos, vamos a ver qué factores podemos achacar que controlan ese patrón de incidencia. Perdón, le dije que no era. Okay. Si vemos en Puerto Rico, llueve mucho y llueve aún más. Y en Puerto Rico hace calor y no hace tanto calor. O sea, que el efecto de temperatura y precipitación y humedad, la cual datos no enseño, no pasan por picos pronunciados como el pico que pasa la epidemia. Sigamos atrás de nuevo. Hay un claro pico en febrero. En Puerto Rico, pues llueve todo el año. Sí, la epidemia sí coincide con en enero y febrero, que son los meses cuando menos llueve y cuando, entre comillas, más frío hace. Está en 70 grados Fahrenheit, que son 22 grados centígrados. No hay modo de correlacionar de manera robusta la epidemia de gripe en Puerto Rico con cambios de lluvia, temperatura y humedad en Puerto Rico. Si examinamos la cantidad de energía solar que recibe la isla en promedio, el pico de radiación solar en Puerto Rico ocurre a finales de marzo y principios de abril. Interesantemente, con el decaimiento rápido de la epidemia de gripe en Puerto Rico. Tal vez juegue un papel, no sabemos qué tan importante, pero sí hay un papel para la radiación solar. Pero la parte más interesante es que cuando examinamos el movimiento de turistas en la isla, bueno, esta gráfica muestra la fluctuación en visitas de turistas a Puerto Rico durante los pasados 4 años. La gran baja que ven en el medio se debió a cuando el huracán María azotó la isla y destruyó la isla. Pero hoy en día, históricamente, la
las visitas a Puerto Rico llegan a un pico a finales de diciembre y comienzos de enero. O sea, lo que implica es que, lo que implica es que la epidemia en Puerto Rico, la incidencia alta, aparentemente la atraen los turistas. O sea, es una epidemia importada. Desde luego, eventualmente hay transmisión comunitaria, pero yo les propongo a ustedes que si Puerto Rico tuviese control de sus fronteras y exigiese que todos los viajeros se vacunaran contra la gripe, ocurriría una gran baja en la epidemia de gripe en Puerto Rico. Así que en este caso de la gripe en Puerto Rico, estoy especulando de nuevo, el factor principal no son factores ambientales como tal, sino es la movida de personas hacia la isla durante los meses de invierno. En meramente barcos cruceros se calcula que más de 1 millón de visitantes visitan la isla. El total de turistas que visitan la isla a través del año se excede los 5 millones. Puerto Rico tiene 3 millones de habitantes. O sea que pues, la isla es inundada por turistas anualmente, particularmente en la época de Navidad. Así que es una área que debemos explorar de cómo controlar la epidemia velando a los turistas. Bueno, vamos ahora a casos más específicos de los coronavirus. Esta gráfica muestra, durante un periodo de estudio de 3 años, la incidencia. Primero, la línea es la gripe. Entonces, están en la gráfica datos sobre 4 coronavirus diferentes. Y como pueden ver, bueno, para comenzar, la incidencia de esos coronavirus es mucho más baja que la influenza. La presencia de coronavirus, las enfermedades por coronavirus son relativamente no tan importantes. Les mencioné el caso del SARS-CoV-1 que llegó y se fue y no regresó. El punto es que los virus de influenza y los coronavirus, que son virus respiratorios, son por lo general virus de temporada. Se expresan mayormente en la época de invierno y bajan en la época de verano. La pregunta es por qué COVID, la presente epidemia, no obedece. Bueno, esta es una gráfica muy interesante, la encontré a último momento, pero esta gráfica muestra, es al 15 de abril, el 15 de abril, efectiva 15 de abril. Es de un website que hay en el web que se llama Worldometer. Interesante, es de estadísticas, tiene mucha estadística sobre la pandemia. Como pueden ver, es una gráfica de la mortalidad por millón de personas en función de la latitud donde se encuentra el país. Y como pueden ver, no lo puse, creo, pero todos los países, bueno, no todos los países, pero si al norte de la latitud 35 grados norte, están todos los países que sufrieron gran mortalidad en abril. Puerto Rico está en la latitud 18, como pueden ver, lo que yo le enseñé de Puerto Rico, y les voy a mostrar más adelante, no es tan malo comparado con estos países. Y en el hemisferio sur hay muy poca evidencia de mortalidad. Quiero ahora brincar al final y decir que ahora la pandemia se ha movido al hemisferio sur, y ese es el tema de otra charla. Pero, ¿qué distingue? O sea, ¿qué tiene de particular este virus que lo hace tan patogénico? Y aquí estoy haciendo una tabla del factor R0. Yo no sé cómo se dice en español, es R0 en inglés. R sub 0, no sé si en español. Pero es un estimado de cuántas personas contraerán la enfermedad de una persona ya infectada. Y como pueden ver, en el caso de la influenza, es un número relativamente bajo. Si el factor es 1, la epidemia ni crece
ni decrece, porque uno la contrae y contrae otra, se la pega a otra persona y presumiblemente uno se cura y cuando la epidemia decae es porque el factor R0 ha caído por menos bajo 1. Así que en todo intento de controlar la epidemia, la meta implícita es controlar el valor R0. Hubo una pandemia hace varios años atrás en Estados Unidos, la pandemia de H1N1. Y como pueden ver, la razón por la que causó tanto alarma es que el factor era 1.5. Esa pandemia, ese virus regresa año tras año en valores muy bajos. En el caso de COVID, en China, se calculó que al principio de la epidemia era de 3,25 a 3,5 personas eran infectadas en la ciudad de Wuhan y en la provincia de Hubei. No voy a ir en detalles, pero en caso de China, las medidas drásticas que ellos asumieron de aislar a la población y usar máscaras, en cuestión de nada, bajó ese valor de 3 algo a mucho menos, a un número mucho menos de 1. O sea, que la clave en China fue el aislamiento de las personas. Ahora bien, aquí el último número, que es el que quiero que se enfoquen y tengan idea, estén conscientes de él. Este es basado en un estudio, un modelo matemático que usaron unos científicos del laboratorio de Los Álamos en Nuevo México, donde yo estuve una vez. Ellos calculan que en Europa y en Estados Unidos el factor R0 es de 4 a 7. Eso nunca se ve. Eso es altamente infeccioso. ¿Se imagina? Hay un caso clásico en Nueva York de una persona que descubrieron que no tenía síntomas y no tenía historia de viajar al comienzo de la epidemia y trazaron 100 casos a una persona. Esa persona fue responsable de 100 personas contaminadas, infectadas con el virus. O sea que eso le da una idea de cuán peligroso es SARS-CoV-2. En Puerto Rico, vamos a comparar a Puerto Rico de nuevo como ejemplo, estudio de caso, y vamos a comparar con influenza. En Puerto Rico, por ejemplo, Puerto Rico, siendo parte de Estados Unidos, es parte del sistema de vigilancia de la CDC. Puerto Rico informa los datos a CDC y están en línea. Como pueden ver, en Puerto Rico, en la temporada anterior, del 2018 al 2019, se registraron sobre 52,000 casos de gripe. Y esos 52,000 casos resultaron en 3 muertes informadas. Esta temporada tenemos en 10 meses, la temporada comienza en junio. En 10 meses, Puerto Rico ha informado 20,000 casos de gripe y ningún caso de mortalidad. Cuando vamos ahora a COVID, este año en Puerto Rico ya ha habido 12,000 casos en 5 meses, 12,000 casos de COVID diagnosticados con la prueba de molecular o con la prueba de antibióticos. Pero miren la cantidad de muertes, 185 muertes. Y la cantidad de hospitalizados, que yo no estoy seguro que eso sí es correcta, porque son 400 personas. Yo no considero que sean tantas. Aparentemente, si uno llega al hospital, se va a morir. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que en términos de personas infectadas, COVID en Puerto Rico es de la misma magnitud que la influenza, que la gripe. Que lo que hace la diferencia con COVID es lo mortal que es. Que dependiendo de cómo usted lo mida, en el caso de gripe, los CDC tienen un modelo matemático y los CDC calculan que la mortalidad por
gripe es de alrededor de 0.1% de todos los casos. En Puerto Rico, y tenemos que tener cuidado cómo comparamos, porque los números no son exactamente comparables. Si medimos las muertes relativas a cuántos fueron detectados, en el presente está alrededor de 2% la mortalidad, lo que implica que potencialmente hay que tener cuidado con lo que digo, porque esto tiene una gran variabilidad, pero Puerto Rico es 20 veces más mortal gripe relativo a lo que reportan CDC. Ese es el reto que tenemos con COVID, que tenemos que bajar la mortalidad. Si podemos bajar la mortalidad al nivel de gripe, meramente tendríamos otra epidemia al estilo de gripe. O sea, sería mucho más fácil, sería mucho más gestionable. Bueno, vayamos ahora a Estados Unidos. Y esta es una gráfica. Las barras son casos diarios, pero son casos diarios. Y la línea es el promedio a cada 7 días. Y como pueden ver, la epidemia comenzó en Estados Unidos a mitad de marzo. Y estaba bajo control hasta mediados de junio. Y de momento se disparan los casos. Y hoy en día, si definimos la epidemia como el pico de incidencia, todavía en Estados Unidos no hemos llegado al pico de la incidencia. Están aumentando constantemente y no sabemos. Hoy en día se están reportando 60.000, 70.000, 80.000 casos diarios. Como pueden ver, son más de 2 veces lo que se informaba al comienzo de la epidemia, cuando estaba el pico de mortalidad, que eran de alrededor de 30.000 casos. Esta figura es un poco controvertible para ciertas personas porque viene de Google. Pero Google, es de Google Trends, tendencias de Google. En un momento dado, ya no. Google reclamaba que Google Search podía predecir con 2 semanas de antelación el desarrollo de una epidemia de gripe en Estados Unidos. Hay un sinnúmero de literatura que habla a favor y en contra, hasta el punto que Google paró de hacer los reclamos. Pero veamos esto. La gráfica, particularmente la gráfica en amarillo, ilustra un pico en búsqueda de la palabra coronavirus. La azul, la búsqueda de COVID, y lo comparamos con la gripe, que es la línea roja. Muestro COVID y coronavirus porque cómo conocemos a la epidemia cambió a través de los meses. El COVID llegó después. Lo interesante es que, aunque los casos, bueno, perdón, déjame aseverar. Lo que la gráfica de tendencias de Google aparenta mostrar es que el pico de la epidemia de COVID-19 ocurrió a mediados de marzo. Esa es la línea amarilla. Sabemos que la incidencia de casos hoy en día es más de 2 veces lo que era en ese pico. Y la pregunta es, ¿por qué Google no muestra el segundo pico? Solo puedo especular, tengo que tener cuidado. Hay otro sitio en el web que se llama US Health, se llama Mapa Meteorológico de Salud de Estados Unidos. Es una firma que se llama KINSA, KINSA. Esta firma repartió millones de termómetros en todo Estados Unidos, y son termómetros que transmiten al teléfono, al teléfono inteligente, transmiten datos de temperatura de las personas que llevan los termómetros, los transmiten diariamente. Y con eso ellos pueden hacer un mapa de Estados Unidos y mostrar qué partes de Estados Unidos tienen una alta incidencia de fiebre sobre lo esperado. Hay patrones anuales de fiebre en Estados Unidos. Lo interesante de esta gráfica es que cuando miden la temperatura
hay un pico de fiebre atípica al mismo tiempo que Google, tendencias de Google dice que hay una epidemia bueno, no una epidemia, en el momento en que Google dice que hay una gran búsqueda de coronavirus. Los dos picos coinciden, lo cual yo considero fascinante. Lo lindo es, y de hecho la gráfica está incompleta, hay un problema técnico, estoy hablando con las personas de Kinsa para que me den los datos. Esto solo llega hasta mayo 24, pero analizando los datos que hay en el website, aparentemente Kinsa tampoco detecta una gran alza en fiebre atípica en Estados Unidos al presente. Pero no me cite porque puede que sea incorrecto, puede que sí, pero bueno, el jurado todavía está deliberando. El punto que estoy tratando de traer es que existe una diferencia significativa entre la epidemia en marzo y la epidemia hoy en día en Estados Unidos. Y la pregunta es por qué. Puedo especular, no tengo respuestas absolutas. Esta gráfica, CDC, tiene dentro de su sistema de vigilancia, CDC acumula estadísticas de las visitas a salas de urgencia en Estados Unidos históricamente debido a neumonía y gripe. Hoy en día ha añadido obviamente a COVID-19 a la lista. Y lo que esta gráfica demuestra es que el pico de visitas a las salas de urgencia para COVID ocurre más o menos una semana después que Google y Kinsa, US Health, el mapa de salud, detectan un pico, proponen que hay un pico anormal. Es fácil, lo encuentro fascinante. Una semana después. Pero como pueden encontrar, bueno, también, contrario a los que le dije anteriormente sobre Google y Kinsa, aquí, al final, esto está hasta la semana pasada. Aquí CDC detecta un aumento, al final, a la derecha, al final, CDC detecta un aumento en visitas a la sala de urgencia, pero nada tan de la magnitud que detectaron en el pico de la primera fase de la epidemia. La pregunta es por qué. De nuevo, voy a especular al último, no tengo una respuesta, pero esta es la parte que más me fascina a mí. Esto es una gráfica, de nuevo, estamos con CDC, Sistema de Vigilancia, y CDC informa periódicamente el porciento, de nuevo, estamos hablando de neumonía, de gripe y ahora de COVID. Y CDC hace vigilancia sobre el porciento de muerte que ahora estas tres enfermedades causan en Estados Unidos. Y como pueden ver, históricamente la gripe y la neumonía causan entre 6 y 7% de todas las muertes informadas en Estados Unidos. Y como pueden ver, es de temporada. O sea, no se ve con mucho detalle, pero el pico ocurre en Navidades y la baja ocurre en verano. Pero lo que más, estos números son hasta la semana pasada, pero hay que tener cuidado porque los últimos números no están al día. Pero lo que esta gráfica ilustra es que la mortalidad causada por COVID decayó precipitadamente. En un momento dado, en el pico de la mortalidad de la epidemia, perdóname, no se me olvidó decir, la gráfica roja es prácticamente todo COVID, de acuerdo a CDC. Muy poco de eso se debe un porcentaje pequeño se debe a neumonía y gripe. En el pico de la epidemia en mayo, perdón, o abril, gracias, se me olvidó. Eso es como final de abril, inicio de mayo. COVID y las otras dos enfermedades eran responsables del 28%
de todas las muertes en Estados Unidos. Eso es increíble. De nuevo, demostrando por qué tenemos que controlar el COVID. Hace una diferencia increíble en términos de mortalidad. Lo fascinante es que hasta la semana pasada el sistema no ha detectado un aumento de mortalidad medible, no obstante a que tenemos el doble de casos diarios informados. La pregunta es por qué, de nuevo, voy a especular ahora. Y es pura especulación, pero la persona típica que hoy en día contrae COVID, la edad promedio es muchísimo más baja que la edad promedio de las personas que contrayeron la enfermedad al comienzo. COVID, la mortalidad de COVID es para gente, mayormente de gente avanzada. Por ejemplo, personas de 85 años o más, 3 de cada 10 personas en Estados Unidos en un momento dado estaban falleciendo de COVID. Personas mayores de 85 años, personas de 75 a 84 años, 2 de cada 10 de esas personas estaban falleciendo. Y así sucesivamente bajan. Y lo que muestran las estadísticas es que COVID aquí amenaza grandemente es a las personas de 50 años o más. Y el promedio de las personas que están contrayendo COVID estos días está en los años 30. O sea que eso en parte puede explicar por qué la incidencia ha aumentado a más del doble. Sin embargo, no ha hecho mella en la mortalidad de la población. Pero como les dije, tenemos que tener cuidado porque los datos no están al día y en 1 o 2 semanas es muy probable que muestre un alza leve en mortalidad. He acabado básicamente, voy a hacer preguntas retóricas. Juegan de nuevo, me hago las mismas preguntas y lo que yo encuentro es que olvidémonos de factores ambientales. Sí, están jugando un papel en día, controlan en parte la enfermedad, pero la enfermedad ha sido abrumada, los controles ambientales han sido abrumados por la patogenicidad del virus. El hecho de que recuerdan de R sub 0, que era de 4 a 7. Eso es lo que está haciendo la gran diferencia en esta pandemia. Y vuelvo y concluyo. No obstante todos los argumentos a favor y en contra que yo ya he hecho, que hoy en día solo hay una solución práctica y es lavarnos las manos, mantener el distanciamiento físico y usar mascarilla. Es lo único que nos va a ayudar a controlar la epidemia hasta que aparezca un tratamiento específico o una vacuna. De hecho, quiero pagar tributo, rendir tributo al personal quiero el personal de la sala de cuidado intensivo en particular, porque ese personal, creo yo, son los responsables de la baja precipitada en la mortalidad sobre COVID. Y lo hicieron sin tratamientos específicos. Creo, y no soy médico, creo yo que un factor crítico en lograr bajar la mortalidad fue que meramente pusieron a los pacientes en tratamiento para pulmonía. En vez de intubarlos, los pusieron boca abajo, les dieron oxígeno al 100%, le administraron antiinflamatorios, le administraron anticoagulantes, le administraron antibióticos de amplio espectro para prevenir infecciones secundarias, pero unos cuantos de ellos dieron su vida controlándola. Básicamente esa es mi ponencia. Muy bien, muchas gracias. No sé si se me oye. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Paco, por tu excelente exposición. Yo creo que ese tributo lo están pagando, ¿no?, los sanitarios en casi todos los países, aquí en España también, ¿no? Además, al principio de la propia pandemia lo que ocurrió fue que los recursos que había para protección del personal sanitario era más bien escaso, ¿no?, lo que quizá provocó pues eso, una alta tasa de fallecimientos, con lo cual me agrada.
En China, leí en algún sitio que al comienzo de la epidemia, la mitad de los casos salieron de un hospital. Llegaban enfermos y se lo pegaban Claro. al personal médico y de ahí salían todo el mundo enfermo. Fascinante. Sí, sí. Bien, entonces, como teníamos planteado la propia sesión, ahora le daríamos paso a Óscar Tárrago. Óscar Tárrago es de origen mexicano, pero lleva también muchos años trabajando en los Estados Unidos, en concreto en los CDC, también en Atlanta. Yo tuve la oportunidad, además, de compartir con él vivienda, porque me acogió amablemente en su casa en los 3 meses en los que estuve allí en la TSDR trabajando con ellos y viendo un poco cuál era la mecánica y la dinámica de trabajo que tienen, que a mí me parecía que podía ser interesante, al menos para mi aprendizaje personal y para poder importar luego esa metodología aquí a España. Que solo haré un pequeño comentario porque en eso contribuyó también el próximo ponente, que es el doctor Fernando Díaz de Barriga. En el caso de Óscar, como digo, él también es, en este caso, médico, trabaja en la TSDR, trabaja en el Departamento de Toxicología y Medicina Ambiental, y es al que le voy a dar ahora paso para que pueda hacer los comentarios un poco ampliatorios o con respecto a la propia intervención de Francisco Tomei. Óscar, cuando tú quieras. Gracias, buenas tardes. Dándole seguimiento a lo que mencionaba Paco, él hablaba de que en la isla de Puerto Rico hubo un mayor número de casos asociado con el número mayor de turistas. Eso es muy interesante porque en Estados Unidos lo que estamos viendo es que tiene que ver mucho con el comportamiento humano. Y desgraciadamente somos muy dados a reaccionar ante problemas médicos en lugar de prevenir. Y no le damos el suficiente interés a la parte de comportamiento humano y la parte de percepción de riesgo de la población, de acuerdo a mi percepción. Y lo mismo, así como dijo Paco, no represento a mi institución ni a los intereses ni opiniones del gobierno de Estados Unidos. Estoy hablando solamente a título personal. Bueno, con esto, cabe señalar que históricamente vemos que en Wuhan, cuando empezó el problema de la pandemia, ellos identificaron el área, aislaron y pusieron a la población prácticamente secluida a su casa, con lo cual limitaron los movimientos de la población y de esta manera también limitaron el movimiento del virus en la comunidad. Extremo, pero funcionó. Y hasta que los números se redujeron a un número significativamente bajo, fue cuando permitieron que las personas pudieran salir. Bueno, esto demuestra que entonces mucho tiene que ver el comportamiento humano y la forma en que el virus circula entre la comunidad, además de lo que mencionaba Paco, que este virus tiene una mayor patogenicidad y que por lo tanto estamos viendo con algo que no es meramente una cuestión estacional, sino algo más agresivo. En Estados Unidos vemos que los estados que tardaron más en cerrar, o sea, que mandaron a la gente a su casa al final y que abrieron antes de tiempo, son los que han tenido mayores problemas de contagios. Y es parte de lo que mencionaba Paco de la curva, que se dio una curva, se llegó a un ápice a mediados de abril y que posteriormente hubo un pequeño descenso, abrieron el estado nuevamente y ahora están en niveles mucho más altos de lo que se esperaba. Están en niveles mucho más altos de lo que hubo en abril cuando se pensaba que era la cúspide de la curva. Estos estados, desgraciadamente, se dieron cuenta que el problema fue abrir demasiado temprano, pero no están, por cuestiones políticas, dispuestos a mandar a la gente a casa nuevamente. Y estamos hablando de Arizona, Texas, Florida, Alabama, Carolina del Sur y desafortunadamente la sede del CDC también, el estado de Georgia. No vamos a entrar en la parte política, pero se han asociado con cuestiones políticas, porque quieren retomar el desarrollo económico de esos estados y desafortunadamente para mí han arriesgado a la población a costa del sacrificio por una cuestión económica. Bueno, es muy importante lo que mencionaba también Paco del cambio generacional. Ha habido un menor número de muertes, lo cual es muy bueno, pero no han disminuido los números de casos nuevos, al contrario, se han duplicado.
¿Qué pasa? Que estamos viendo que principalmente son jóvenes de 15 a 25 años los que están siendo contagiados, lo cual tiene que ver por qué el menor número de muertes, ya que son población sana, ya que son población que no tiene enfermedades subyacentes y que además físicamente se encuentran bien. No los hace invulnerables, al contrario, los hace pensar y tener una percepción que no tienen riesgo, pero sí hay personas de esa edad o de ese grupo etario que han muerto. Y desafortunadamente sabemos que la gente joven tiene una percepción de invencibilidad, porque número uno, están en la plenitud de su vida, y número dos, porque no conocen personas que han sido hospitalizadas o que han muerto dentro de sus grupos más cercanos. Y en esa edad normalmente la gente valora con base a su experiencia personal. Ellos se creen invencibles y por lo tanto se manejan como tal. Y estamos viendo que en varios países ha habido fiestas le llaman fiestas de COVID en algunos países, en que en la noche hacen fiestas ilegales cuando hay prohibición de las reuniones. Se juntan muchachos que en algunos casos han sido hasta cientos de personas y se juntan a celebrar, a beber, a compartir, con lo cual están exponiéndose a una transmisión. También es importante darnos cuenta que, según las estadísticas, los lugares que tienen mayor transmisibilidad son los eventos donde las personas se juntan, donde no mantienen su sana distancia, como dicen en México, ¿verdad? Mantener su sana distancia, donde no mantienen el distanciamiento físico y no usan cubreboca, principalmente los bares. Otros lugares donde se ha visto que hay un muy alto riesgo son los lugares de rito, iglesias, sinagogas, mezquitas o cualquier tipo de lugar religioso, asimismo como restaurantes también, donde se come dentro del restaurante y no en la parte exterior por incrementar la mayor facilidad para que el virus se propague. Entonces, para mí es una situación mucho más importante que es el comportamiento humano y que es donde yo creo que no nos estamos enfocando. Primero, porque no hemos hecho en este país una comunicación de riesgo efectiva para que la población identifique los problemas de riesgo. No ha habido una dirección o un liderazgo para que la población sepa qué es lo que tiene que hacer, y como tampoco hay una coordinación entre estados, entre municipios, entre diferentes entidades, se crea una mala información. En el estado de Georgia, donde vivimos nosotros, el gobernador está demandando a la alcaldesa porque la alcaldesa ha pasado una restricción de que la población tiene que traer cubreboca en lugares públicos. El gobernador está demandando porque dice que va en contra de las libertades de la población, porque él dijo que se abría el estado, que la gente debe salir para consumir, y la alcaldesa está haciendo una medida que él considera que no es práctica. Bueno, es cuestión política, pero esto está incrementando los problemas con el contagio y los números, y como mencionaba, principalmente en población más joven. Para terminar mi comentario, entonces quiero mencionar que los países que actuaron de forma temprana, que iniciaron el quedarse en casa oportunamente y abrieron hasta que disminuyeron los números de casos significativamente, fueron los que han tenido mejores resultados, lo cual demuestra que el quedarse en casa, el utilizar el cubreboca y el distanciamiento físico son las mejores medidas que disminuyen que circule virus en la comunidad. Y como mencionaba Paco, hasta el momento no tenemos otra alternativa más que continuar apoyando estas medidas para control de la contaminación del virus en la comunidad. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Yo creo que está esto entrando en faena como para que a lo mejor os suscite preguntas. Así que os animo a que vayáis pensando en las preguntas que queréis hacer, y al terminar el tercer ponente, Susana irá recogiendo el conjunto de preguntas que queráis hacer a través del chat, e intentaremos que los diferentes ponentes vayan contestando a las mismas. Bueno, ahora quiero dar paso al doctor Fernando Díaz Barriga.
Al profesor Díaz Barriga lo conocí hace unos años, pero de forma también a través de correo electrónico. Entonces no existían este tipo de cuestiones. Estábamos en aquel momento intentando, desde la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, de la cual yo soy miembro, y en aquel momento era su presidente, intentar trasvasar a lengua castellana, al español, la experiencia precisamente que había tenido en la TSDR, y sobre todo viendo un poco las diferentes metodologías que había en el tema de evaluación del riesgo. Entonces, bueno, entre varios autores nos pusimos en faena y al final sacamos el libro. Pero lo queríamos ilustrar con una serie de ejercicios que se viese que no era una cosa puramente especulativa, sino que también eso se aplicaba. Y conocía por la literatura científica al profesor Díaz Barriga, con lo cual escribí y le pedí que me montase un ejercicio para el propio libro y bueno, lo hizo, lo cual pues, se lo agradecí. Y ahí que al cabo de poco tiempo, pues esto se organizó por parte de Susana García un congreso en Buenos Aires y mira, allí coincidimos. También estaba Amalia Laborde, que también sé que está en este foro. Bueno, una serie de personas que me resultó tremendamente interesante conocer y compartí con ellos pues ese espacio docente y demás. Bueno, presentar al doctor Díaz Barriga pues es un lujo para mí. Todos lo conocéis, es profesor de la propia universidad San Luis Potosí, doctor en San Luis Potosí de México, es doctor en ciencias ambientales y tienen diferentes líneas de investigación tremendamente interesantes. A mí la última en la que le estoy siguiendo un poco la pista y además está colaborando intensamente en lo que es la revista de salud ambiental, que es el órgano de expresión de esta sociedad, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, pues es sobre el tema de los factores de riesgo ambientales y la infancia, ¿no? Que me parece que es un tema tremendamente importante y tremendamente potente, sobre todo en aquellos sitios donde la contaminación pues hace demasiados estragos y sobre todo en ese segmento etario tan importante como es el de los niños. Así que sin más, Fernando, es un placer tenerte aquí en este foro y te doy la palabra. Gracias. Nada más le voy a pedir a Susana que quite tantito la figura para saludarlos a todos. Si se puede, Susana. No. No se puede. Bueno. Entonces, siguen viendo la figura, que de hecho es mejor que verme a mí. Perdón, perdón, Fernando, ¿qué me pedías? Que quiten tantito la figura para saludarlo. Ah, bien, querés estar vos. Dame un segundo. Ya, ahora sí me escuchan mejor. ¿Sí? Bueno, saludos a todos. Un placer volverlos a ver, aunque sea por este medio. Hoy es un día histórico para la COVID-19. Hoy se alcanzaron 15 millones de infectados en el mundo. Hoy, 6 de los 10 países con mayor mortalidad por 100,000 habitantes son de América Latina. 6 de 10 son de América Latina. Y hoy, la Organización Mundial de la Salud ya no está hablando de epidemia, sino que está hablando de endemia, de que ya se juntó el primer brote con el segundo y ya se acerca otra vez invierno. Entonces, poco a poco, la humanidad va a tener que aprender a vivir con el virus. El virus no está solo, ese es un gravísimo error. Yo les voy a contar en 3 segundos una anécdota simpatiquísima que hubo en México. La malaria se curaba con el DDT y a todo el mundo nos tocó ir a comunidades indígenas y a barrios urbanos marginados a aplicar o a que nos aplicaran DDT. Hasta que un sanitarista se dio cuenta que en las casas donde la gente se bañaba todos los días, el mosquito no picaba. Y en lugar de utilizar DDT, utilizó jabón. Y la malaria en México se acabó. Y ya no se utiliza ni DDT ni piretroides. ¿Por qué no se puede utilizar? Fernando, perdona, mira, dice que se escucha bajito. Mira a ver si puedes hacer algo para incrementar tu sonido.
Ahí ya, mejor. ¿Mejor? Sí, 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 mejor. Ah, bueno, entonces, ahí lo que sucede es que una enfermedad se atacó con un abordaje integral. Ahora sí quiero que me pasen la figura, por favor. La COVID-19 se caracteriza así por un problema pulmonar, un problema en el pulmón, en el alveolo, y es lo característico, ¿ok? Lo característico, la enfermedad pulmonar. Pero ahora sabemos también que hay pequeñas coagulaciones, pequeños trombitos en las microcirculaciones de prácticamente todo el organismo. Afecta al cerebro, a los riñones, al hígado, al páncreas, a los intestinos, y no necesariamente tiene que estar el virus, sino que es una inflamación en todo el organismo, sí provocada por el virus. Esto que les voy a presentar es una hipótesis de trabajo que traemos nosotros. Y ustedes, quiero que hoy se vayan con una palabra, netosis, que de inglés viene de net, de red, y que se forma porque los neutrófilos, que son parte de la primera defensa, de la defensa innata a los microorganismos del cuerpo humano, los neutrófilos literalmente en un fenómeno parecido a la apoptosis mueren, sacan su ADN y forman estas redes. Si ven mi mouse, ¿verdad? Forman estas redes, si no está hasta la extrema derecha de la imagen. Y esas redes que ustedes están viendo es ADN. ADN que en este caso es del neutrófilo superior y del neutrófilo aquí inferior. Y esas redes sirven literalmente para atrapar microorganismos. Pero entre esas redes hay enzimas que matan a los microorganismos. Pero también estas redes estimulan a las plaquetas. Entonces, podemos inferir que parte del daño del SARS-CoV-2, tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico, está causada por la activación de estas redes, de esta mitosis, que a su vez afecta a las plaquetas y entonces causan estos pequeños coágulos en la microcirculación. Bueno, pues está divertidísimo. Y es parte de esta explosión de mediadores inmunológicos que ya se sabe que causa el SARS-CoV-2. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, viene a que esta activación de la netosis no es exclusiva del SARS-CoV-2. Está causada también por las PM2.5, partículas en el aire contaminado. El SARS-CoV-2 llegó a una humanidad donde el 80% de las personas son urbanas. Bueno, entre el 70 y el 80% son urbanas, con una contaminación atmosférica altísima. Y ahora se sabe, hay artículos ya en varias partes del mundo, el primero fue en Estados Unidos, que la contaminación atmosférica facilita la gravedad de la COVID-19. Bueno, pues resulta que las PM2.5 hacen lo que el SARS-CoV-2, activan la mitosis. Ustedes hablan de comorbilidades. El SARS-CoV-2 llegó a una humanidad gorda, con sobrepeso, con diabetes, con hipertensión, sin hacer ejercicio. Bueno,
La glucosa, aquí está, incrementa la activación de los neutrófilos para la netosis. Evidentemente, pacientes diabéticos tienen netosis en su organismo. Ok, llega el SARS-CoV-2 y se enfrenta a la pobreza, se enfrenta a trabajadores precarios que no pueden hacer confinamiento doméstico, que tienen que trabajar, pero que durante su trabajo tienen exposición a sustancias químicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el flúor, ¿sí? Casi cualquier químico oxidante son promotores de la netosis. Se enfrenta también a la pobreza y a las comunidades indígenas expuestas a humo de leña. El humo de leña tiene PM2.5 e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Se enfrenta a otros virus. Bueno, pues se ha demostrado que el dengue y la influenza, los virus del dengue y de la influenza, son capaces de activar netosis. Y de ahí el terrible pánico de que se nos junten 2 epidemias y en el caso de México 3, que ya estamos viendo gente enferma por dengue y por COVID, y en lo que va a acabar el dengue empieza la influenza y vamos a tener la endemia de COVID. Entonces, esta imagen es una representación molecular de lo que le pasa a la humanidad. Amenazas químicas, como los contaminantes, físicas, como las partículas o la radiación ultravioleta, que por cierto también causa netosis, biológicas, como el dengue, como la influenza, como las aflatoxinas. Las toxinas, algo muy importante para Guatemala, por ejemplo, y para México, ¿sí? Las aflatoxinas generan radicales libres y se saben que causan netosis. Acuérdense ustedes que las aflatoxinas ya se ha demostrado que tienen actividad cooperativa, por ejemplo, con el virus de la hepatitis para causar cáncer hepático o con los papilomavirus para causar cáncer cérvico-uterino, ¿sí? Entonces, ¿y por qué me preocupan las aflatoxinas? Porque no hemos encontrado en nuestras poblaciones de estudio, ni en niños ni mujeres en México, libres de aflatoxinas. Acuérdense que las aflatoxinas se encuentran en el maíz, bueno, se encuentran en muchos granos, pero para México y para Guatemala, para Centroamérica, nos preocupa la contaminación del maíz y somos un país de tortilla. Entonces, eso es lo que a mí me angustia. A mí me angustia que los riesgos acumulados, que aquí se ven en manera molecular, que se ven claramente de manera molecular, realmente tienen una contraparte social, tienen una contraparte de pobreza, de desigualdad, de marginación, de trabajo precario. ¿Ok? Entonces, el cubrebocas va a servir para algunas cosas, pero también tenemos que tener una dieta adecuada. También tenemos que atacar a los contaminantes, porque ahorita todo el mundo está trabajando el COVID y claro, los otros contaminantes, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, de ahí es donde yo hago un llamado. Yo hago un llamado a la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, a cada uno de los que están aquí conectados, a que enfaticemos la importancia de abordar esta enfermedad desde una manera integral. No nada más es el SARS-CoV-2, porque va a llegar la vacuna, pero la vacuna no va a acabar con la desigualdad. La vacuna no va a acabar con la contaminación.
y la contaminación va a acabar más, acaba más, va a matar más, si no es que aprovechamos esta terrible pandemia para hacerle ver a la humanidad que el SARS-CoV-2 no está solo. Para terminar, sí quiero también enfatizar en las soluciones. Claro, hay que lavarse las manos, ponerse cubrebocas, la distancia social, todo eso es muy importante. Pero ¿cómo le vamos a decir a los trabajadores precarios todo eso? ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar con las mujeres indígenas? Todo eso. Y entonces resulta que llegamos a que se le aplaude a los médicos, se le aplaude a las enfermeras. ¿Por qué? Porque es un sistema basado en la enfermedad. Tenemos que enfermarnos para buscar la cura. Y lo que verdaderamente necesitamos son nuevos profesionales de salud. Profesionales de salud que rápidamente puedan parar las causas de las enfermedades, no las enfermedades, las causas de las enfermedades. Por ejemplo, la zoonosis y ahora la antroponosis, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos acabar con las causas de las enfermedades, no vamos, un sistema de salud que necesite médicos es un sistema de salud fracasado, porque quiere decir que hay enfermos. Nosotros tenemos que prevenir, tenemos que tener una mentalidad nueva. Esa debe de ser la salud pública del siglo XXI. Tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas para la prevención y la promoción. Sí, claro, yo quiero vacunarme. Sí, claro, yo quiero que ahorita haya un medicamento contra el SARS-CoV-2. Le tengo miedo, ¿ok? Pero le tengo igual de miedo al flúor, le tengo igual de miedo al plomo, le tengo igual de miedo a los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Lo que pasa es que ahí los muertos no llegan a los hospitales porque no son visibles. Ahí las neuronas que disminuyen la inteligencia de nuestros niños tampoco son visibles. Y eso también es muy importante para la sobrevivencia de la humanidad. Eso es muy importante para la sobrevivencia de la humanidad. Entonces, muchísimas gracias por haberme invitado. Creo que compartir este foro, no nada más con los ponentes, sino con la gente que nos está escuchando. Aquí hay grandes líderes que tienen que ir a gritarle a nuestros gobiernos, a nuestras sociedades, primero que no están solos, que hay alguien detrás de ellos buscando cómo salir del problema, pero que además esto va para largo, porque no se trata nada más de un virus, se trata de un mundo contaminado. Muchísimas gracias a todo el mundo, y ahora sí le doy la pausa, la tema para que sigas. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad que nos has dejado un reto tremendamente importante encima de la mesa. Fíjate, yo en las reflexiones personales que hago en mi entorno, y ahora os la quiero hacer partícipe a vosotros, a todos los que estáis en este foro y bueno, a todos los que nos quieran oír, es que la salud pública, al menos en España, ha fracasado. Hemos fracasado. Lo que es la salud ambiental, que es el ámbito que yo más conozco, realmente hemos fracasado. Nos estamos dedicando fundamentalmente a velar por el cumplimiento de un marco legislativo en determinado tipo de aspectos que pueden tener su importancia, pero realmente es una importancia pequeña. Hablamos de las piscinas, hablamos de zonas de baño, hablamos de la calidad del agua, cuando son realmente temas que fundamentalmente en los países como España están resueltos. Y sin embargo obviamos y lo dejamos a que otros resuelvan el tema de lo que puede ser la calidad del aire o el tema de esa contaminación silenciosa de la que hablabas, como puede ser el tema del plomo u otro tipo de exposiciones, ¿no? Metilmercurio, etcétera. Aquí en este foro hay cantidad de personas
exacto, muchísimo más expertas que yo, que habéis publicado y seguís publicando sobre todo este tipo de temas y que creo que podéis ilustrar, ¿no?, todo lo que estamos hablando. Por eso me parece muy interesante y muy apasionante lo que acabas de comentar, ¿no? Detrás de todo esto hay temas que son la causa de la causa y que realmente desde salud pública no lo estamos abordando. O lo estamos abordando en unos sitios a lo mejor con un parcheo, pero no con un abordaje realmente integral. Bueno, te invito, Fernando, a que esta reflexión, si en esos ratos, ¿no?, que seguro que a lo mejor tienes, ¿no?, de ocio, que seguro que no, pero ya lo sé, pero que a lo mejor si tienes la posibilidad de que esta reflexión la puedas recoger en un pequeño documento, simplemente lo que acabas de contar de forma sencilla, será un placer poder publicarla en Revista de Salud Ambiental, que tú sabes que es nuestro órgano de expresión y en el cual, pues, lógicamente, además formas parte, ¿no?, de este engranaje nuestro, y que será, como siempre, muy bien recibido. Bueno, yo le quiero agradeceros a todos los ponentes vuestras importantes aportaciones que habéis hecho, y ahora yo creo que es momento de darle paso a Susana, que va a ser la que va a recoger el conjunto de preguntas que habéis hecho. Muchísimas gracias. Susana, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Fernando, Paco, Oscar, por las presentaciones. Estuve viendo las preguntas, que no son muchas, y quizás pudieran hacerlas directamente, en voz alta. Vi una pregunta de Marcela Reñando sobre el tema de las inmunizaciones. Marcela, ¿querés hacerla vos? Bueno, gracias. Estuve escuchando e intentando ver cara a cara a algunos queridos y a otros ilustres, desconocidos, pero interesantes ponentes. Bueno, no era modo de pregunta, era modo de reflexión. Como pediatra, quizás más que como toxicóloga o psiquiatra, en los últimos tiempos una mezcla de posibilidades para ser una sola persona que piensa. Sí pensé que por qué estamos pensando en una vacuna cuando por ahí ya venimos de experiencia de múltiples vacunas virales en relación a lo que dijo Fernando, y que nos ha ido bastante bien. Nuestro país es un ejemplo en ese caso de inmunizaciones, y por ahí la perspectiva sea ampliar la mirada e ir por más, no por una, porque evidentemente si no nos morimos de una cosa, nos morimos de otra. Y ahora estamos transitando con una gran frustración, viendo a los países que nos iban a enseñar qué hacer, cómo sobrevivir, porque ellos no lo han logrado, y todavía estamos, como dice Fernando, vamos a ir para una triple pandemia y no sabemos por dónde vamos a escapar. Eso por un lado. Por supuesto, desde la perspectiva de, no la toxicología comunitaria, sino la equidad comunitaria y el abordaje multidisciplinario, está claro que los médicos no sabemos curar nada y nos morimos igual que cualquiera. Adhiero también a esa perspectiva. También tengo claro que desde los escritorios hay que regular, pero tampoco alcanza, porque se regula desde una mirada, desde el agujero del ombligo, y que sin duda los trabajadores de la salud y los equipos multidisciplinarios tienen que trabajar en terreno, y eso es una experiencia que solamente se hace trabajando en terreno, no escribiendo para los que tienen que ir a trabajar en terreno. Nada, eso, me preguntaba que nos merecemos un agua limpia, un aire limpio, en estos espacios en donde yo vivo, en el sur, no nos merecemos sitios contaminados, si los tenemos, y eso, fue una reflexión a modo de múltiples preguntas que uno se hace todos los días, y agradeciendo la posibilidad de vivir donde estoy, que es un lugar que, bueno, tiene en este momento poco circulante de COVID, igual no nos va tan bien, nos tendría que haber ido mucho mejor. Bueno, gracias, Marcela. Mirta, vos habías preguntado algo sobre, una pregunta para Paco, sobre el origen de la afluencia turística a la isla, para ver si eso explicaba quizás las curvas que él mostraba, ¿no? Sí, me preocupaba si era exclusivamente el hemisferio norte, si todos venían de Estados Unidos, o si del continente europeo también, y que eso haya tenido tanta influencia en esas curvas. Vienen de todos lados, pero mayormente de Estados Unidos. Déjame darte un ejemplo específico de lo que está ocurriendo hoy en día en Puerto Rico. En Puerto Rico los pasajes de avión
bajaron a $22 desde la Florida, ¿ok? En las últimas semanas en Puerto Rico ha habido una invasión de turistas de la Florida, donde más casos hay en Estados Unidos hoy en día. En Estados Unidos en este momento. O sea, que tenemos otro pico. En Puerto Rico habíamos controlado la COVID, o sea, estaba estable, ¿no? Hasta el punto que no se estaban informando muertes diariamente. Hoy informaron 5 muertes. Y bueno, en Puerto Rico va a haber un motín contra los turistas. O sea, porque ha venido tanta gente y es que no se protegen. Se vienen a la isla, los boricuas están todos encerrados usando máscaras, cerraron los bares, cerraron las playas y vienen los turistas a divertirse a costa de los boricuas. O sea que es lo que dice, es lo que va a buscar del comportamiento humano. Pero en Puerto Rico otro fuente importante son los barcos de crucero. Y los cruceros son incubadoras de enfermedades infecciosas. Particularmente cosas como el norovirus, o sea que llega uno con la enfermedad y se la pega a todo el mundo. Se amplifica la epidemia en el barco, llegan a Puerto Rico y salen y todos a gozar de la isla. Y o sea que es un problema, desde el punto de vista de salud pública, los turistas son un problema. Desde luego también son una bendición, o sea que no podemos... Pero, muchas gracias. Sí, a su orden. Y bueno, tengo posibilidad de comentarle algo a Fernando. Fernando, comparto en todo lo que has dicho y sobre todo, Marcela, no todos los que vivimos en este país, desgraciadamente, tenemos la posibilidad de abrir una canilla para poder lavarnos las manos y que salga agua, ¿sí? Realmente vivimos en una en una desigualdad increíble y bueno, tratamos de trabajar desde donde podemos. Desde hace muchos años, Marcela, Susana, yo en este país y algunos de los que estamos acá, Silvia, que la acabo de ver que también está, fue quienes empezamos con salud ambiental pensando que íbamos a poder hacer un cambio de mentalidad. Y la verdad, yo siempre digo, la prevención es bárbara, pero la promoción de salud es mucho más importante y nos está costando un montonazo, la verdad. Creo que ese es el futuro, la promoción, ¿sí? Porque si no le damos conocimiento a la gente de los riesgos, es increíble que no podemos pedirle que tomen medidas, ni que aprendan tampoco, ¿sí? Hay que brindar el conocimiento para que puedan hacer los cambios, ¿sí? ¿Puedo? Muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que sí, la promoción es muy importante, pero a los primeros que hay que educar es a los médicos. Hay que hacer prevención y hay que hacer protección. Yo creo que hay un esquema muy bonito en Naciones Unidas que es de seguridad humana, que de hecho nosotros lo estamos tratando de aplicar en comunidades, y de lo que se trata es de crear capitales locales, o sea, capital humano, inteligencia local, que pueda crear medidas ascendentes de protección, pero que al mismo tiempo facilite las medidas descendentes de ONGs, universidades, gobierno. Y este intercambio de habilidades y de capacidades es lo que puede sacar adelante a las áreas marginadas. Y estoy hablando inclusive en barrios urbanos marginados. Entonces sí es importante la promoción. Habría que ver quiénes eran los maestros, cómo están los estudiantes, a los que vamos a educar. Pero en fin, ¿no? Yo creo que esto va a haber una salud ambiental antes y después de la COVID. Susana, ¿puedo hacer un comentario complementario? Sí, quería transmitir un par de preguntas más que han aparecido, pero Chema, tenés la palabra. Mira, gracias, Susana. Ayer tuve una reunión, aquí hay en salud pública unos compañeros que trabajan con los grupos más marginales que hay aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no?
gente en la extrema pobreza, ¿no? Desde inmigrantes hasta gitanos, etcétera, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad, esta compañía me puso en contacto con mediadores sociales, ¿no? Que trabajan con ellos. Son del mismo grupo, pero tienen un cierto nivel cultural más alto y actúan a modo de mediadores, ¿no? Y estuve con ellos intentando darles respuestas a algunas de las preguntas que tenía, ¿no? En relación, pues bueno, pues a algunas cuestiones que les preocupaban, porque como sabéis, y ahora he visto una pregunta interesante, ¿no? Aquí sobre el tema del clorito o del dióxido de cloro, etcétera, ¿no? Les van vendiendo cantidad de productos, ¿no? Por ahí, claro, la gente tiene una ignorancia, entonces quiere proteger a sus niños, incluso el dinero que no tienen lo invierten precisamente para comprar remedios que ni tan siquiera sirven y son auténticos fraudes, ¿no? Entonces, en ese debate que tuve con ellos, intentando darle respuesta a todas estas cuestiones, se me ocurrió una idea que os la quiero dejar, ¿no? Por si os puede resultar útil. Fijaos, en casi todos estos centros, lugares cercanos de donde viven, siempre hay alguna farmacia. Entonces, los farmacéuticos que están, o farmacéuticas, por ser mayoritariamente mujeres, que son bueno, pues gente tienen una carrera, con una formación, a veces el doctorado, maestrías, etcétera. Normalmente, nosotros desde Salud Pública estamos empezando a apoyarnos en ellos. ¿Con qué fin? Con el fin de que tengan una información, en este caso muy concreto, sobre el tema de la COVID y que tengan una información de los productos, etcétera, ¿no? De aquello que se puede contar, de aquello que, en fin, es fraude, etcétera, ¿no? Y entonces les pareció interesante y me dijeron, hombre, pues mira, nos acabas de dar una perspectiva porque nosotros sí que acudimos a las farmacias y entonces podemos obtener alguna información. Os lo digo por si os puede resultar útil. A lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo, pero bueno, en cualquier caso os lo dejo por ahí porque a lo mejor puede ser una vía de trabajo que os podría resultar interesante. Gracias, Susana, y perdóname. No, está muy bien, te agradezco yo a vos. Hay un par de preguntas de Silvia Ferrer. Silvia, ¿querés hacerlas en voz alta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad me interesaría consultar con quienes han hecho estas ponencias y que hicieron énfasis en la fisiopatogenia digamos, del COVID a nivel pulmonar y todo esto, si pueden, o si se han detenido a reflexionar y pueden compartir con nosotros algo relacionado con esto que alguno comentó de las causas de las causas. La verdad que está viendo poco, para mi gusto, sobre la incidencia de los modelos de producción de animales, la zoonosis y las transmisiones de los virus. Esto se vino empezando a tratar en el 2018 en un encuentro en Bangkok sobre la resistencia microbiana en relación con la producción de animales para consumo humano, y en este momento se está relacionando con virus de origen animal. Así que quería, digamos, en este sentido, consultarles respecto de esto. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene información para responderle a Silvia? Yo creo que el tema de la zoonosis es viejísimo. Y en Argentina, si ustedes se van al problema del hantavirus, pues hanta es una zoonosis, ¿no? Y después se ha creado todo un movimiento que se llama One Health, una salud, promovida mucho por la gente de Microsoft, de Bill Gates, para atacar enfermedades pues, como por ejemplo el SARS, el MERS, que ya son zoonóticas más cercanas. Pero lo que es nuevo, lo que verdaderamente a mí me angustia, a ese grado me angustia, es que es la primera vez en que claramente se ve el retorno. Nos llegó el SARS-CoV-2, todavía no sabemos de qué animal, está en el murciélago, pero no sabemos de qué animal. Pero ya se lo regresamos a los gatos, a los perros, a los bisones. Sí, en España recientemente tuvieron que matar a no sé cuántos bisones. Y eso entonces se va a volver ya una mezcolanza de genes que verdaderamente pues va a causar una adopción al ser humano más cercana y a un incremento de la patogenicidad bárbara, ¿no? Nosotros tenemos un grupo
de biólogos trabajando zoonosis, y nosotros en murciélagos de México hemos encontrado SARS, no SARS-CoV-2, sino SARS. O sea, que es un virus que quién sabe cuánto tiempo tiene. Y claro que hemos encontrado hanta en roedores y todo, ¿no? O sea, hay que vivir esto. O sea, ya, ¿y por qué pasa esto? Porque las ciudades están creciendo hacia los nichos de las especies, ¿no? Y mientras invadamos los hábitats ecológicos, pues más cerquita vamos a estar. Acuérdense que no somos igual que los changos son más inteligentes, pero somos una especie igual que ellos, ¿no? Bueno, gracias, Fernando. No sé, Silvia, si te quedó alguna otra pregunta. No, gracias. Realmente, digamos, me parece que es una línea de investigación y de pensamiento que tenemos, por lo menos quienes trabajamos en salud ambiental, tomar fuertemente, sobre todo cuando en este momento en nuestro país se está hablando de aumentar nuestra producción de cerdos para proveer a China con un modelo de producción realmente insustentable. Así que además va a correr las fronteras nuevamente, vamos a tener más soja, más agrotóxicos, y en este círculo vicioso que hace no solo al COVID, sino a todo lo que comentaban los anteriores expositores, de exposición a químicos múltiples de nuestras comunidades. Así que, bueno, para seguir pensando, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Oye, Susana, yo quiero hacer una pregunta a Oscar. Di. ¿Sí? A ver, yo quiero aprovechar a Oscar, que es un gran comunicador de riesgo. ¿Cómo hacer para que la gente use cubrebocas? ¿Por qué ha sido el gran fracaso del uso del cubrebocas? Esto a mí siempre me ha gustado mucho porque desgraciadamente, como mencionabas tú, Fernando, tendemos a ser muy reactivos y nos olvidamos del principio precautorio. Y todo lo que hacemos es con respuesta a un problema. Y desgraciadamente así condicionamos también a la población. No vamos, o sea, no cuidamos la salud hasta que estamos enfermos, y por eso valoramos los servicios de salud y no la prevención o la promoción para la salud. Y yendo más hacia lo de percepción de riesgo, hay una de las preguntas que habla de cómo podemos hacer una estrategia de comunicación de riesgo. Y para responder tu pregunta, Fernando, aquí entra el que si nosotros conocemos la mentalidad de la población, o sea, la gente va a responder de una manera emotiva cuando encuentra un problema que le causa miedo por desconocimiento o por una situación, como en este caso, que es una situación difícil y que puede ser mortal. Entonces la población responde de una forma emotiva. Nosotros respondemos de una forma lógica, y tenemos un problema, que lo emotivo y lo lógico van a estar en dos puntos muy diferentes que no van a checar. Entonces, lo que le decimos a la población, desde el punto de vista lógico, con base a estadísticas, con base al conocimiento científico, no tiene ningún significado para ellos, porque ellos están reaccionando desde una forma emotiva que tiene que ver con una parte diferente del cerebro. El cerebro no va a captar la parte lógica cuando está ante miedo, cuando está ante un estrés, y eso pasa mucho también en situaciones por vivir en hacinamiento, con condiciones de trabajo difícil, en lugares sobrepoblados, todo lo que hablabas tú de las ciudades. En este caso, entonces, ¿qué pasa? Para que hubiera una respuesta adecuada, y creo yo que un ejemplo más o menos bueno sería cuando la pandemia del H1N1 en la Ciudad de México, no fue muy buena la respuesta, pero por lo menos hubo una directiva de por qué la gente tenía que usar cubreboca y por qué la gente tenía que quedarse en casa. Y creo que más que una indicación, la gente usaba cubreboca porque pensaba que le daba un beneficio, aunque no había una indicación como tal. Pero el problema fue que no hubo una dirección y un liderazgo unificado. Una respuesta de comunicación de riesgo tiene que tener, para empezar, un líder oficial,
En este caso, por ejemplo, voy a utilizar al doctor Gatell de México, el viceministro de Salud. Él ha sido el vocero oficial que da indicaciones de lo que está pasando y qué debe hacer la población. Esto ayuda a que entonces la población identifique quién tiene la oficialidad, quién tiene el conocimiento y quién les va a dar medidas de precaución para poder responder adecuadamente. Cabe señalar que si no hay confianza en las instituciones de salud, entonces esta persona, el líder, el vocero oficial, puede estar desacreditado. Y es parte del problema de México por la cuestión política que se está jugando en este momento. Pero entonces, se tiene que designar un vocero oficial, que va a ser la persona que va a dar la información, y tiene que ser con mensajes basados en el conocimiento científico, pero que sean mensajes sencillos, fáciles de entender y que sean de acuerdo a las necesidades de cada grupo específico que se quiere, al cual se quiere abordar. No es lo mismo dar mensajes para población de edad avanzada como dar mensajes para población de zonas rurales o población indígena en Chiapas o en Oaxaca o en una otra parte. Los mensajes deben ser específicos para cada grupo. Ese es uno de los principales problemas que tenemos, que tendemos a hacer mensajes que le quedan a todo el mundo y al ser mensajes para todos, nadie los escucha, porque no tienen ningún significado para nadie. El problema más grande que tenemos ahorita, que es con los jóvenes, es que se habla de las muertes. Las muertes no tienen ningún significado para los jóvenes. Para ellos, la muerte no es un problema. Ese es problema de los padres, la generación de los adultos grandes, de las personas que tienen enfermedades subyacentes. Ellos no tienen ese problema. Entonces, estamos perdiendo una oportunidad de trabajar con ellos porque los mensajes que se están dando no les van a dar, no les van a llegar. Por eso decimos en salud que cuando un mensaje le llega a todos, nadie lo recibe. Porque el mensaje para todos no es para nadie. Los mensajes tienen que ser hechos y probados específicamente para el grupo que se quiere tomar como un grupo blanco. El cubreboca es algo que asociamos con hospitales, que asociamos con salud, que asociamos con problema de muerte. Mucha gente piensa que es para protegerse y por eso en la pandemia del H1N1 lo usaban. Aunque no es para protegerse uno, sino es para proteger que uno no le pase a los demás. Eso es lo que la población no se le ha explicado adecuadamente. Y lo vemos como es que, por ejemplo, la población no entiende que el cubreboca en cirugía es para que uno no le escupa al paciente, para que las gotas que salen cuando uno habla no caigan sobre el paciente. Es la única razón del cubreboca, porque uno no se va a infectar de un paciente en cirugía. Pero es que no ha habido un conocimiento, no ha habido una explicación adecuada con base al conocimiento científico para explicarle a la población por qué la necesidad del cubreboca. Aquí en Estados Unidos, como no ha habido un liderazgo y no ha habido ninguna dirección, ¿qué pasa? Que se ha hecho político. Cubreboca lo dice un partido, no cubreboca lo dice otro, entonces pasa a ser una cuestión política y la gente lo usa o no lo usa con base a su afiliación política, lo cual es una tristeza porque entonces incrementa el problema. Y con base a esto, déjame ver otra cosa que estaba con base a la comunicación de riesgo. Tenemos que tomar en cuenta a los grupos que tienen credibilidad en la comunidad. Normalmente no involucramos a los grupos de credibilidad, como pueden ser grupos religiosos, pueden ser grupos educativos. Cuando yo estaba en México, muchas veces hacía cursos y le preguntaba a la gente, bueno, ¿quiénes son las personas que tienen credibilidad? Muchas veces el personal de salud ni siquiera conocía esos grupos de credibilidad. En algunas comunidades puede ser la peluquera, puede ser la matrona o la partera, puede ser, no sé, cada comunidad tiene sus grupos que tienen credibilidad dentro de su comunidad, con los cuales debemos de trabajar para poder lograr que nuestro mensaje sea aceptado y que sea un mensaje para ellos. Yo no puedo desarrollar un mensaje desde mi perspectiva porque tiene mi sesgo y va a tener, por lo tanto, mi percepción con base a lo que yo creo que me deberían decir a mí. Y esa es la forma en que desarrollamos los mensajes comúnmente. Por eso no le llega a la población, porque no tomamos en cuenta quién va a recibir el mensaje. No sé si por ahí andaba tu duda, Fernando.
Sí, genial. La verdad es que vas a ver, vamos a hacer ese tipo de programas. Te los vamos a mandar para que veas que sí. Porque algo que podemos, que otra cosa que está saliendo estos 2, 3 días últimos es la posibilidad de que el COVID cause enfermedades crónicas en los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y eso, a lo mejor por ahí es exactamente lo que tú estás diciendo. Poder encontrar algo que los identifique a ellos y la necesidad para ellos de usar el cubrebocas. También el día de ayer, el secretario de Hacienda, increíble, increíble, que fue el ministro de Hacienda, la primera persona del gobierno que dijo usen cubrebocas, porque esto va a hacer que sus negocios lleguen más rápido a la gente, más rápido se haga. El ministro de Hacienda pidiendo el uso del cubrebocas y el presidente, evidentemente, yo creo que sí, yo creo que es exactamente por ahí. Y gracias, porque a mí ya me dijiste, perdón, Tonki, y mi gran fracaso, porque efectivamente nosotros estábamos haciendo una comunicación para todos. Sí. Tú tuviste una alumna, Mónica Terán, Mónica Terán Hernández, que también fue mi alumna, antes de que hiciera su maestría y el doctorado. Ella realizó trabajo de niños con niños, lo cual fue excelente porque a todos se nos olvida involucrar a los niños. Y el hecho de hacer trabajo con los niños es que, número uno, ellos son como esponjas, absorben todo. Y ellos pueden transmitírselo a otro niño mejor que nosotros podemos hacerlo. Eso es un ejemplo típico de cómo transmitir la información de una manera adecuada con base a las necesidades de ellos, porque nadie mejor que un niño para comunicarse con otro niño. Sí, genial. Bueno, muchas gracias. Oscar, ¿a quién se lo estás diciendo? Justo a Fernando, que yo lo conocí con sus campañas de comunicación en las escuelas. No, estoy promoviendo nada más. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos acá algunas preguntas de Edna Judith Nungaray. Por un lado preguntó sobre el uso del dióxido de cloro, y en ese sentido, bueno, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental recomendó ya en el mes de abril, cuando empezaron los primeros atisbos de uso del dióxido de cloro y el clorito como medicamento, que este no se usara, y hubo luego otras recomendaciones, pero bueno, estas 2 últimas semanas aumentó la campaña, todos nos enteramos que Bolivia tiene un proyecto de ley para fabricarlo y por lo tanto inscribirlo y recomendarlo para estos usos. Los toxicólogos de Bolivia nos han dicho que han elevado su no conformidad, digamos, y su recomendación en base a los mismos fundamentos técnicos y científicos que hicimos nosotros en su momento, pero que, bueno, que la decisión no pasa por los ámbitos precisamente ni académicos ni científicos. Así que lo único que podemos decir es que esto obedece a, digamos, a otras necesidades que no son las que marca la prevención ni el tratamiento de esta enfermedad. Edna también pregunta por qué vacuna va a llegar a México. En realidad lo pregunta en función de que en China había empezado a producirse una vacuna, había empezado, no a producirse, estaban avanzados los ensayos para una vacuna, y según la información que ella tiene, ha habido una variación por una mutación, G614 dice, y que la vacuna estaba hecha en base a la D614, y entonces pregunta si sabemos a qué obedecen estos cambios y si en realidad se puede esperar una vacuna que sea efectiva contra todas las variantes que hoy tiene el virus. ¿Alguien tiene algo para comentar sobre esto?
Sí, efectivamente el virus que infectó Europa es ligeramente diferente al que está infectando América, exactamente en la mutación que hacen notar, pero que es en la proteína esta de la espícula o spike, pero ya la gente que está haciendo las vacunas dicen que no hay mayor efecto. De hecho, los 3 grandes programas que llevan la cabeza en las vacunas, que son el de Moderna, el de AstraZeneca y el chino, van a hacer sus fases 3 en Brasil. Y en otros lugares, ¿no? Pero en Brasil, mayormente. Entonces, yo estoy muy... El problema no es que va a haber vacuna o no va a haber vacuna. Va a haber vacuna. Va a haber vacuna. ¿A quién le va a tocar la vacuna? Porque seguramente Inglaterra, con el Reino Unido, Estados Unidos, Europa en general, pero yo creo que a los primeros que les debería de llegar, cuando menos esa es la postura de la OMS, de una OMS empobrecida totalmente, es a los campos de refugiados, a los personal médico. Yo creo que por ahí tiene que ver la selección. Si puedo mencionar yo también, Susana, sí. Con esto es muy importante, por ejemplo, el doctor Fauci, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Respiratorias de Estados Unidos, que ha sido la figura más prominente acá, él mencionó que una de las cosas importantes es que todos esperamos a que salga una vacuna y que esto es muy peligroso, porque por estar pendientes de la vacuna nos olvidamos de que hay medidas que podemos tomar para disminuir la transmisión del virus y evitar que siga circulando en la comunidad, porque estamos en una complacencia y va esto con lo de comunicación de riesgo. La percepción del riesgo que tenemos es que ya pasamos la curva alta, estamos en complacencia, bajamos la guardia y ¿qué pasa? A la gente la dejan salir a la calle, la gente piensa que ya no hay problema, baja la guardia y ahora tenemos muchos más casos que lo que había antes, con lo cual para mí es haber deshecho todo el beneficio que se había logrado con el quedarnos en casa. La gente tiene la percepción de que ahora la nueva normalidad es de que, bueno, yo no veo que pase nada, yo no veo a nadie que se muera, por lo menos de mi edad, eso dicen los jóvenes, y con esto entonces bajan la guardia y piensan que va a haber una vacuna pronto. Acaba de salir un artículo de CNN hace 3 días que decía que la vacuna era muy provisoria. La gente piensa que ya la vacuna está aquí. La vacuna no está aquí. La vacuna apenas está entrando en fase 3 de pruebas, por lo cual van a tardar muchos meses, hasta el año 2021 va a salir, no sabemos cuándo, pero el pensar que la vacuna va a salir pronto crea un conflicto de que entonces la población baje la guardia y entonces no se cuide tanto. Eso para mí es un problema grande, porque también debido a que hay mala información y que tenemos falta de dirección, esto ha creado problemas como lo del dióxido de cloro o la ivermectina o el caso de la cloroquina. En Estados Unidos, para que vean cómo es grave el problema hasta con la población médica, los médicos empezaron a autorrecetarse cloroquina, al grado de que se acabó el suministro de cloroquina a nivel nacional y la Asociación Americana de Farmacéuticos hizo una carta muy seria a la población general diciendo es antiético que los médicos se autoadministren la cloroquina y segundo, que están dejando el suministro sin posibilidad de que las personas que realmente lo necesitan, principalmente para problemas como lupus y otros problemas. Lupus eritematoso. Lupus eritematoso. Entonces, el hecho de que ellos se hagan recetas para guardar el medicamento como una forma de manejo a futuro, que es antiético. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces ellos mismos se estaban cayendo dentro de la jugada de creer que este medicamento era benéfico, porque una persona sin conocimiento de muy alto nivel lo dijo, y lo mismo está pasando con la ivermectina en otros países o el dióxido de cloro. Como decimos en México, a río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando hay mala información, nunca va a faltar algún listo que quiera vender un producto con tal de ganar un dinero a costa de sacrificar la población. Y esto va con lo que decía Fernando, que tenemos que replantearnos
la valoración de lo que queremos dentro de nuestros sistemas económicos, yo lo veo que es una oportunidad para que podamos hacer una reflexión sobre el sistema económico que tenemos, que valora la salud y no valora la enfermedad y no la salud, y que podamos reestablecer prioridades más importantes, porque estamos viendo que en este momento muchos países están sacrificando a la población con tal de tener un beneficio económico. Y yo creo que ese es el problema más grande de la pandemia, que ha salido a relucir en muchos países. Bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, ya estamos pasados de tiempo, habíamos previsto que esto durara 90 minutos. Yo les quiero decir que estos conversatorios van a seguir el tercer miércoles de cada mes. Hoy Fernando sugería que el próximo conversatorio, que es el 18 de agosto, si no me equivoco, ya lo vamos a anunciar de todos modos, fuera sobre la participación que han tenido la CIBSA, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental y las otras sociedades de salud ambiental en la pandemia, y ahí retomaremos la cuestión del dióxido de cloro, de las cabinas sanitizantes, de las intoxicaciones. En ese sentido, la participación que ha tenido la Sociedad Española de Sanidad Ambiental también ha sido relevante, y me parece que puede ser una buena oportunidad de encuentro el miércoles de agosto para ver estos temas. Y les propongo a todos que propongan también temas que quieran que vayamos abordando en estos conversatorios, aprovechando que se ha instalado esta modalidad virtual y nos permite y nos facilita la posibilidad de comunicarnos. Los invito también a que visiten y nos sigan por las redes sociales que tiene la CIBSA, fundamentalmente Facebook, Instagram. Esta charla esta jornada se está grabando y la vamos a publicar también en un canal de YouTube, pero para que tengan acceso a esa información, los invito a visitar y a seguirnos por Facebook para que les lleguen las comunicaciones. De todos modos, de los que no tenemos una dirección de correo electrónico porque no se inscribieron en su momento, también los invito a que aquí en el chat nos dejen el correo electrónico si necesitan que les enviemos la información por esa vía. No sé si vi que está conectada Amalia, no sé, Amalia, si querés hacer algún comentario. Comentarles que estoy realmente encantada con esta reunión. Felicitaciones a los que los organizaron, muchas gracias a los presentadores, que realmente me quedo reflexionando muchos aspectos que se compartieron aquí. Así que nada, lo único es agradecerles y saludarlos. Bueno. Gracias, Amalia. Bueno, de mi parte nada más. Un gusto, Paco, haberte escuchado. Oscar, Fernando, gracias, Chema, por la moderación. Muy honrado. Espero contar con ustedes en los próximos encuentros. Quiero saludar a todos los que vi por ahí, a Lucio, a Adriana Pifaretti, a Adriana Grepikov, a Luciana, a Eda, a Leonardo, a María Eugenia, por mencionar solo los que me aparecen en la pantalla, a Mariana Remes, y bueno, un abrazo a todos, me alegro mucho que estén acá. Y nos veremos en el próximo encuentro. Hasta la próxima. Muchas gracias, Susana. Hablamos luego. Gracias a todos. Me retiro. Adiós. Adiós.